Amigos y hermanos, buenas noches. Una vez más estaremos con la palabra de Dios en esta noche, que nos conforte, nos aliente, nos anime a orar, a depender de Dios en este tiempo. Bienvenido a cada uno de ustedes, hermanos. Voy a comenzar con un himno que dice: ¿cómo podré estar triste? Escuche y medite en el contenido de este himno. Las letras son muy bonitas. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo en sombras ir? Dice. ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en Él, feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí, dice el himno. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en Él, si aún las aves tienen seguro asilo en Él, feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado hago al dolor huir. A Cristo paso a paso nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado hago al dolor huir. A Cristo paso a paso yo sigo sin cesar, y todas sus bondades por siempre me ha de dar, y todas sus bondades por siempre me ha de dar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado, o que en la prueba estoy, más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y caigo en la ansiedad,
Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Voy a dar una lectura bíblica en el libro de Santiago, el capítulo 5. Santiago 5. Los versículos 16 y 18 a 18. Santiago 5, 16 al 18. Así dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Muy importante lo que Santiago nos dice en este pasaje. Santiago lleva una consideración de la oración a una conclusión recurriendo a las Escrituras. Hace referencia al profeta Elías. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Sin embargo, dice, oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Nos da como ejemplo a Elías sobre su vida de oración, como ejemplo para todos, no solamente para aquel tiempo, sus lectores, sino también para nosotros. Así que vamos a tratar en este momento algunos pasajes de la Biblia. Más voy a leer pasajes de la Biblia que nos hablan sobre la oración. La oración respondida por Dios, y la oración también que demoró en responder, pero Dios respondió finalmente. Pero lo importante aquí, en este versículo, en estos versículos, nos compara la oración del justo. Entre ellos pone a Elías, pero semejante a nosotros, que hizo oración a Dios para que no lloviese 3 años y medio, y la lluvia se detuvo. Vamos a mirar ahora en Hechos, el capítulo 12, los versículos 1 al 16. Dice así:
En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaban Pedro durmiendo entre los soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta, le salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Hasta ahí la lectura. Aquí tenemos un ejemplo de una oración hecha por la iglesia que Dios respondió. Pero una de las cosas que vamos a ver aquí es que la iglesia perseveraba en oración. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Santiago, o sea, Jacobo, había sido asesinado ya por Herodes, y esto agradó al pueblo. Y entonces Herodes se preparaba para asesinar a Pedro, que también estaba en la prisión, pero pasando el día de los panes sin levadura. Pero la iglesia continuaba orando, y Pedro está muy asegurado, con 16 soldados que lo cuidan a él solo, en la puerta de afuera del patio, de la calle, la puerta de la entrada a la cárcel, y adentro en la cárcel misma. De cada mano una cadena a cada soldado, para que no escape. Sus pies también estaban encadenados y todo esto. No había, de ninguna manera, no había esperanza de que Pedro se soltara esa noche o saliera, porque estaba completamente
asegurado. Pero la iglesia sigue orando. Saben que está muy asegurado Pedro, pero ellos siguen orando. Y es la iglesia. No son algunos, sino todos han decidido orar por Pedro. Y en el versículo 7 dice, mientras ellos oraban, he aquí que se presentó un ángel del Señor. Una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó. Pedro estaba tan confiado, no estaba desesperado, nada, que se durmió tranquilo. Quizás él confiaba en la palabra de Cristo que le había dicho que él también moriría crucificado, no con espada. Así que por más que estaba tan asegurado, él dejaba en la mano de Dios, porque no iba a morir de esa manera, sino crucificado. Jesús ya le había dicho. Y de modo que vino el ángel, los soldados quedaron como muertos, tranquilo. El ángel desató sus cosas, su cadena y todo eso, y le dijo, sígueme. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Él pensaba que era una visión, que estaba viendo, mas no pensaba que era una realidad. Hasta que el ángel le sacó a la calle, y estando en la calle le dejó y le dijo, ya estás libre. Recién se dio cuenta él también de que el Señor le había liberado de esa cárcel. Entonces llega a la casa de María y Marcos, donde estaban reunidos muchos de los discípulos orando. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Qué curioso, ¿no? Estaban orando, pidiendo por Pedro de que Dios le salve de esta situación. Sin embargo, casi no creen ellos en las respuestas de su oración. El versículo 16 dice, mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos de que Dios había respondido la oración de ellos. Así es, hermanos, para Dios nada hay imposible. Por más que ya estamos a la última, ya el hombre ha decidido y va a hacer lo que según ellos nadie puede defendernos. Sin embargo, Dios, cuando quiere, hace que los soldados queden como muertos y él sale libre. Resulta que cuando se despertaron ellos de su desmayo, ya no estaba Pedro. No sabían qué decir, no sabían cómo se había soltado de su mano, de su muñeca misma, una cadena conectaba a la mano de otro soldado que también estaba en la cadena. Con cualquier movimiento podía despertarse el soldado o podía matarlo. Sin embargo, no se dieron cuenta cuando el ángel sacó la cadena y libró a Pedro. Y vemos un ejemplo de cómo Dios responde la oración de sus hijos. Está con los oídos atentos, listo para oír, listo para escuchar, para hacer que su nombre sea glorificado. En ese caso, todo fue obra de Dios. Pedro salió libre y no lo pudieron encontrar porque lo buscaron al día siguiente por todos los lugares donde podrían encontrarle a Pedro, pero no estaba. Así dice el versículo. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Versículo 17 dice, y dijo,
hacer saber esto a Jacobo. No se quedó con los hermanos y a los hermanos. Y luego salió y se fue a otro lugar. No sabemos a qué lugar se fue. La cosa es que no lo pudieron encontrar. El caso es que Dios escuchó la oración de su pueblo. En segundo lugar, la oración no siempre es respondida inmediatamente o en el primer día. A veces Dios demora horas, demora días y semanas quizás para responder nuestra oración. Por ejemplo, vamos a leer en Primero de Reyes, el capítulo 18, 42. Esta es una oración de Elías. Versículo 42 dice: Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro sobre las rodillas y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Era un cumplimiento. Después de 3 años y medio, debería llover con una oración simple de Elías. Pero ¿cuántas veces oró? El siervo tuvo que subir 7 veces a la cumbre para mirar al mar si había alguna nube. O sea que Elías, por más que fue una promesa de Dios, demoró para responderle a Elías hasta que Elías haya hecho 7 veces la oración a Dios pidiéndole lluvia. Podemos ver un ejemplo de cómo Dios, estando en sus planes, en sus proyectos de hacer llover, no hizo llover, sino hasta que Elías haya orado 7 veces. A veces podríamos decir, ¿no? ¿Por qué demora Dios? No nos escucha. Dios no nos oye. Hemos orado varias veces, pero no hay respuesta. Dios está oyendo nuestra oración. Como cierta vez visité a un hombre que estaba enfermo, por acá en la villa, y bueno, murió. Y él me dijo una cosa chistosa también. Cuando dije, vamos a orar, no, ya yo oré, dijo, oré a Dios y le ordené que me quite este mal. Yo por dentro de mí me reía, ¿no? ¿Cómo que le va a ordenar a Dios que le quite esa enfermedad? Peor pues a él que no era convertido, Dios no le va a escuchar. Otro caso tenemos en el libro de Daniel, el capítulo 10. Versículos 12 a 14. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte, en la presencia de tu Dios fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí,
Miguel, uno de los príncipes principales, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Acá tenemos otro caso, que Daniel oró a Dios. Dios le oyó su oración. Dios le escuchó su petición. Pero no encontró la respuesta hasta 21 días. Daniel oró, Elías había orado 7 veces. Daniel oró 21 días, a pesar de que Dios le había oído la primera vez que hizo la oración. Pero acá dice que el príncipe del reino de Persia se opuso durante 21 días, hasta que vino otro ángel a ayudarle. Así que los poderes del mal estorban también para que Dios no nos responda. Parece que no, sí nos respondió, sino los poderes del mal se ocupan en oponerse para que la respuesta de Dios llegue a nosotros. Así que tenemos a un hombre que oró durante 21 días, seguía orando y seguía orando, hasta que por fin Dios le escuchó, pero le dice, ya te había escuchado yo al comienzo, en tu primera oración te había oído, sino que el poder del mal se opuso para que no llegue a ti mi respuesta. Otro pasaje vamos a leer en Lucas 10 o Lucas 18. Uno al 7. Lucas 18, 1 al 7. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ten en cuenta esto, de orar siempre y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? O sea, dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es el asunto, ¿no? ¿Hallará fe? Aquí a esta mujer en la parábola no le hacía caso el juez. Pero al final dijo, bueno, esta mujer ya demasiado me molesta, le voy a atender. ¿Cuánto más Dios dice? A nosotros sus hijos que oramos y le pedimos día y noche. Por eso decía al comienzo, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar día y noche. No importa por la misma cosa, pero aunque Dios tarda en responder, nos va a responder, nos va a escuchar. Así es Dios. Y muchas veces también para ver aquí sobre el versículo 8 que dice, ¿hallará fe en la tierra? Mucho cuidado con nuestras oraciones, de repente están sin fe.
aunque oramos día y noche y día tras día, sigue sin fe. De eso también depende. Debemos orar con fe a nuestro Dios. Y por último veamos en Génesis 32. Génesis 32, versículos 24 al 28. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Dios le escuchó a Jacob orando toda la noche, pidiendo a Dios su auxilio. Le cambió el nombre a Dios. Antes se llamaba Jacob, ahora no te llamarás Jacob, sino Israel. Jacob, el suplantador, el engañador. Ahora vas a ser el príncipe. Le cambió por príncipe su nombre. Y en la mañana, cuando amaneció, Jacob era otra persona, otro hombre. Iba cojeando el hombre, porque le había descoyuntado a Jacob, ese ser viviente, ese ángel. En otras palabras, el Señor mismo le descoyuntó el muslo. Por eso iba cojeando. Segundo, iba feliz. Tercero, con otro nombre. Son las muestras de haber estado con Dios y haber vencido, haberse hecho escuchar por Dios. Cuando se encontró con su hermano, Jacob era otro hombre. Pero ahí vemos que Dios demoró en responderles la oración a cada uno, pero sí les respondió. Nos enseñó de fe, de paciencia, de insistencia, que no debemos dejar de orar, debemos permanecer en la oración. Ahora veamos algunas oraciones que recibieron respuesta de Dios inmediatamente. Vamos a ver en Hechos capítulo 16. Versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Ahí tenemos la respuesta de Dios inmediatamente. Estos dos varones estaban en la cárcel, atados en el cepo, con el cuerpo herido de los golpes, de los azotes que habían recibido, pero feliz, cantando, orando, y todos los presos escuchaban los cantos que ellos elevaban a Dios y oraban a Dios, contentos.
Y Dios mandó un terremoto que removió todo. Se soltaron las cadenas de todos los soldados, de todos los presos. Es una respuesta inmediata de Dios, que Dios oyó a sus hijos que clamaban ahí en esa posible y lo respondió inmediatamente. Así es Dios. Muchas veces responde nuestra oración inmediatamente, porque ellos no se quejaban. Ellos estaban contentos, gozosos, orando y cantando a Dios, alegres. Y Dios les respondió. También vamos a ver en Josué capítulo 7, otro caso que Dios oyó la oración. Josué 7, 6 a 10. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los amorreos, los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la faz, de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Escuchen, dice, y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado. Josué oraba, se humilló delante de Dios, oró con tanto fervor y le dijo a Dios: ¿qué harás? Los moradores de la tierra verán lo que has hecho, has destruido a tu pueblo, y dirán: para esto has sacado a su pueblo de Israel. Inmediatamente oró, terminó de orar, y Dios le dice: levántate. Israel ha pecado. Una oración inmediata para Josué. También veamos en Segundo de Reyes, el capítulo 20. Versículos 2 a 5. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y aquí yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Es que este mismo profeta había llegado al palacio, había llegado a decirle a Ezequías que estaba enfermo. Versículo 1 está diciendo: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, iba a morir.
Y vino a él el profeta Isaías, dijo a Amós, te ruego, Jehová, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Al escuchar esta palabra de Dios, Ezequías volvió su rostro a la pared y oró a Dios. Y en realidad Ezequías tenía razón. Él había andado delante de Dios en verdad y con íntegro corazón. Había hecho las cosas que le agradan a Dios y Dios debería escucharle. Y lloró Ezequías con gran lloro. Es que Ezequías tenía miedo a morir porque no dejaba ni un heredero. Por eso, antes de que Isaías saliese, el profeta, antes de que saliese a la mitad del patio, ya estaba la respuesta de Dios y le dice, vuelve y dile a Ezequías, yo he oído tu oración. Te voy a dar 15 años más de vida. Y fue sanado. En Isaías nos dice un poco más, que le llevaron y le pusieron una cataplasma de higos, y así fue sanado de esa herida de muerte que tenía él. Pero Dios oyó su oración. Por supuesto que su vida estaba en orden también con Dios. Finalmente vamos a ver otro caso, el caso de Jonás. Jonás, el capítulo 2, versículos 1 y 2. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Jonás oró desde el vientre del pez, y Dios oyó su clamor, oyó su petición. Claro que no era el mejor lugar escogido para orar, ¿no? Nadie buscaría un vientre de pez para orar, pero él oró allí, arrepentido también, porque había desobedecido a Dios. Así, hermanos, la oración que alcanza el trono de la gracia es la única que trae de vuelta la respuesta que quisiéramos. Y en Hebreos capítulo 4, versículo 16, nos va a decir esta gran verdad, y con eso quiero terminar. Hebreos 4, 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Oremos siempre, hermanos, como Pablo dijo, ¿no? Orad sin cesar. Y aquí en Hechos capítulo 12 también leímos que la iglesia hacía sin cesar oración. Hay un ejemplo que Dios responde la oración sin cesar. La viuda oró sin cesar. Daniel oró por 21 días. Elías oró también sin cesar 7 veces para que Dios responda. Pero Dios escucha la oración. Él oye nuestra oración. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Ese trono de la gracia es el mismo donde está Dios, donde llega cada oración que sus hijos elevan a Él. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Voy a entonar otro himno sobre la oración.
cuyo título dice Dulce oración, dulce oración. De toda influencia mundanal elevas tú mi corazón al tierno Padre Celestial. Oh, cuántas veces tuve en ti auxilio en ruda tentación, y cuántos bienes recibí mediante ti, dulce oración. Dulce oración de toda influencia mundanal. Elevas tú mi corazón al trono, Padre Celestial. Oh, cuántas veces tuve en ti auxilio en ruda tentación, y cuántos bienes recibí mediante ti, dulce oración. Dulce oración, dulce oración, al trono excelso de bondad. Tú llevarás mi petición al Dios que escucha con piedad. Por fe espero recibir la gran divina bendición, y siempre a mi Señor servir por tu virtud, dulce oración. Dulce oración, dulce oración, que aliento y gozo al alma das. En esta tierra de aflicción, consuelo siempre me serás. Hasta el momento en que veré las puertas francas de Sion, entonces me despediré, feliz de ti, dulce oración. Buenas noches, hermanos, a cada uno de ustedes por estar presentes en el culto del día de hoy, hermanos, y también gracias, pastor, por el mensaje. Y sabemos, ¿no? Y vemos, ¿no?, que la oración del justo, como dice la palabra del Señor, puede mucho, ¿no? Y Elías fue uno de los grandes hombres que hizo grandes cosas en ese tiempo, ¿no? Igualmente Daniel, como lo mencionó el pastor, 21 días oró, ¿no? La viuda también oró sin cesar. Y así muchos hombres de la historia de la Biblia también oraron, ¿no? Josué, Moisés también, ¿no? Y todos ellos oraron y tuvieron respuesta. Igualmente nosotros, hermanos, ¿no? Nosotros tenemos que orar sin cesar en todo momento. Y como dice la palabra del Señor, con fe. Y confiando de que vamos a recibir, ¿no? Yo oré por mucho tiempo por mi familia, oré por mucho tiempo por mis padres. Igualmente ustedes, hermanos, que aún tienen familias que no son convertidos, oren por ellos y Dios escucha sus oraciones. Así es, hermanos, ¿ya? Entonces vamos a pasar a saludar a los hermanos que tuvieron hoy viéndonos, a los amigos también que tuvieron presentes viéndonos hoy día. Tengo aquí a Alejandro Palomino, de Ica, Ruth Palomino, Freddy Guillén, Leo Ormeño Cusipuma, Wendolín Yica, y también tenemos de Estados Unidos al hermano Brad y Elizabeth, que siempre están viéndonos en los mensajes que estamos emitiendo martes, jueves y domingo para ustedes. Y también tenemos aquí saludos para los hermanos de Chincha, al hermano Jorge Peña y su familia que nos están viendo de San Valentín Chincha,
Bendiciones, hermanos, a Juan Pachas y la familia Pachas de Lomo Largo. Dios lo bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. A la hermana Diana Almeida también de Lomo Largo. Bendiciones, hermanita, para ustedes. Y también para los hermanos de la Iglesia Evangélica Getsemaní. ¿Ya? En pleno estamos aquí, casi prácticamente todos los hermanos viendo el mensaje. Saludos para el hermano Yuri, la hermana Mirta, Pedro, Raquel, Luis Anchante, Sandy, Rosa Pareja y su familia, ¿no? Sabemos que también nos están viendo. Esmeralda, Candy y familia, Gloria, Soledad, el hermano Felipe, Ángel, Priscila Puquio, Amparo, Mercedes, Amos, Giancarlos, Ida Trillo, Mical, Silvestre y la hermana María Elena. Isaac Pareja también, saludos para ti, Isaac. Y también ellos dejan su saludo para el pastor y también para los hermanos de la iglesia. No se olviden, hermanos, de poner su like al momento de ver el mensaje, porque es una forma de poder yo tener un registro y ver quiénes están viéndonos en el mensaje. Y también estamos dejando el mensaje en el canal de YouTube del pastor como Pastor Samuel Coca. Y si no se han registrado, hermanos, pongan su registro y suscríbanse al canal. Y ahí van a encontrar todos los mensajes que hemos emitido desde el mes de marzo hasta la fecha. Ya, hermanos, bendiciones para cada uno de ustedes y doy pase al pastor para los saludos finales. Hermanos, gracias a todos ustedes que estuvieron presentes. Muchas gracias también por los saludos que recibo. Hermanos de la villa, a todos ustedes los saludos también con mucho gusto. Los hermanos de Chincha, los hermanos de San Valentín también que me escuchan, los hermanos en Ica y en Lima, también en Estados Unidos, nuestro hermano Brad, los recuerdo, hermano, Dios le bendiga, hermana Elizabeth también, y por supuesto en Alemania también, ¿no? A todos, muchas gracias, hermanos. Estamos unidos siempre buscando a nuestro Dios, acercándonos a Él a través de la oración, que es nuestro único medio por el cual podemos prevalecer. Por eso hoy día hemos tratado sobre la oración constante que prevalece la oración. Así que Dios a veces no nos responde de una vez, pero nos responde, hermanos, con tal que oremos con fe nomás. A veces no nos responde porque hay alguien que lo ataja también para que llegue la respuesta. Así que no nos desanimemos, continuemos adelante, orando, leyendo la palabra, entonando himnos, cantando con gozo, y Dios estará con nosotros. Les espero el día jueves. Hoy es martes, el jueves estaremos también compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Gracias a todos. Me despido, hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por haber meditado en tu santo libro, en tu palabra, Señor, ejemplos sobre la oración. Nuestra oración debe prevalecer siempre, Señor. Venga lo que venga, debemos continuar orando y buscándote con todo nuestro corazón. Esto, Señor, quisiera que todos mis hermanos lo sientan y así estemos unidos, buscando tu rostro, tu presencia para nuestra vida, Señor, cada uno, para recibir tu fortaleza también. Bendice a cada uno de los que escucharon tu palabra esta noche, a cada uno en sus necesidades, también necesidades temporales que tenemos. Ayúdalos, Señor. Bendícelos a cada uno en su salud también. Guárdalos, sánalos, bendito Dios, a cada uno. Y sobre todo la paz tuya, tu gozo y tu felicidad, Señor, sea para cada uno de mis hermanos. Y ahora que la gracia del Señor, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre todos vosotros, ahora y siempre. Amén.